Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con lo que significa la respuesta en frecuencia, pero vamos a introducir una herramienta para la representación de esa respuesta en frecuencia que se conoce como los diagramas de Bode. Los diagramas de Bode permiten hacer aproximaciones con base en la representación utilizando rectas asintóticas a la respuesta en frecuencia real. De manera que esas aproximaciones asintóticas resultan ser suficientemente buenas con respecto a la representación real y permiten utilizar un procedimiento algorítmico para la construcción de la respuesta en frecuencia. Entonces, son muy utilizadas en diferentes aplicaciones. Entonces resulta una muy buena aproximación pues hablar de lo que son los diagramas de Bode. Para esto empecemos recordando algunas de las cosas que mencionamos en la presentación anterior. Inicialmente mencionamos que las exponenciales complejas son funciones propias de los sistemas lineales invariantes en el tiempo. Entonces, si yo conozco la función de transferencia de un sistema lineal invariante en el tiempo y le aplico una entrada exponencial compleja, la salida será una exponencial compleja multiplicada por lo que se conoce como un valor propio, que resulta ser la función de transferencia evaluada en el valor complejo de la exponencial de entrada. Esto ocurre para sistemas lineales invariantes en el tiempo y entonces nos permite caracterizar o determinar la salida a una exponencial compleja simplemente multiplicando esa misma exponencial compleja por ese valor propio. Y la evaluación del valor propio resulta pues básicamente de la función de transferencia evaluada en esta característica propia de esa exponencial compleja. Entonces, la evaluación de esa función h de 0 pues se puede utilizar, o sea, se puede realizar mediante análisis vectorial, de manera entonces que uno puede tener esa función de transferencia h de 0, de s sub 0, simplemente evaluando la representación racional mediante el cociente de los ceros sobre los términos que definen los polos evaluados en un punto de prueba S sub 0, que puede ser cualquier punto arbitrario en el plano complejo, pero que para el análisis de la respuesta en frecuencia se restringe al eje imaginario. De manera entonces que si yo tengo mediante esa representación vectorial cualquier punto S sub 0 en el plano complejo, yo puedo evaluar por ejemplo un 0 en ese punto S sub 0 que resulta ser el vector azul, que es la resta de S sub 0 menos Z sub 0, siendo S sub 0 y Z sub 0 los vectores verde y rojo, desde el origen hasta el punto de pruebas, ¿no es cierto? Entonces, mediante el uso de la representación vectorial, podemos, para el vector azul, obtener una representación en magnitud, o sea, la longitud de ese vector, y en ángulo. De manera que si variamos el punto S sub 0, entonces esa magnitud cambiará y ese ángulo irá cambiando y podremos obtener una representación gráfica de eso. Y esa representación gráfica de magnitud y ángulo es lo que corresponde a lo que hemos llamado la respuesta en frecuencia. Y entonces en general lo que podemos decir es
considerando el hecho que una señal cosenoidal no es otra cosa que una suma de exponenciales complejas. Entonces, si tengo la suma de exponenciales complejas a la entrada, a la salida voy a tener una suma de exponenciales complejas, es decir, voy a tener la misma señal cosenoidal a la misma frecuencia, pero con una alteración en fase, la fase definida por esa función de transferencia evaluada en j omega, y una variación en magnitud, esa magnitud también asociada a esa función de transferencia del sistema evaluada en j omega. En otras palabras, para una señal cosenoidal de entrada, tengo una cosenoidal de salida a la misma frecuencia a la que le varía la fase y la magnitud. Bien, vimos que en términos generales la representación de magnitud y fase se construyen evaluando para, por ejemplo, un 0 a bajas frecuencias, es decir, a frecuencias cercanas a 0. Aquí empiezan a aumentar las frecuencias en este sentido y a disminuir en este sentido. Entonces podemos evaluar la frecuencia en 0 y podemos ir aumentando la frecuencia de manera que en esta gráfica que muestra para la frecuencia de este eje, si aumentamos la frecuencia en este sentido, pues vamos viendo cómo va aumentando la magnitud. Y desde el punto de vista de la fase, lo mismo, siendo esta el eje de frecuencias, para bajas frecuencias estamos por aquí, a medida que vamos aumentando la frecuencia, entonces la fase va aumentando, en este caso tendiendo a pi medios, básicamente porque cuando estemos a altas frecuencias por aquí, entonces este ángulo de fase tenderá a ser pi medios, ¿cierto? Para las frecuencias positivas y menos pi medios para las frecuencias negativas. Para el caso de un polo, entonces lo que tengo es un término en el denominador, lo que quiere decir que para el cálculo de las magnitudes están en el denominador. Si vamos aumentando la frecuencia, entonces esas magnitudes que están en el denominador, que normalmente para el polo tienden a aumentar a medida que aumentamos la frecuencia, pues como están en el denominador, para la función de transferencia lo que harán es disminuir, ¿no es cierto? Al aumentar en el denominador, la magnitud de la función de transferencia va disminuyendo. Por eso para frecuencias bajas estamos por acá, pero al ir aumentando la frecuencia, esa magnitud va disminuyendo. Desde el punto de vista del ángulo, recordemos que el aporte en ángulo de los polos resulta ser negativo. Eso quiere decir que aquí tengo para esta frecuencia un ángulo positivo que se refleja en la fase de la función de transferencia como un ángulo negativo, y por eso esto tiende a ser negativo, tendiendo a ser menos pi medios a medida que la frecuencia aumenta. Bien, y cuando tengo polos y ceros, pues se hace exactamente el mismo análisis. Básicamente tengo una representación en magnitud y en fase de lo que ocurre con los aportes independientes de los ceros y los polos, ceros en el numerador, polos en el denominador. Y entonces en este caso ya es esa relación, la relación de el efecto que en magnitud tengo por los ceros, en magnitud tengo por los polos, o desde el punto de vista de la fase, pues los ceros aportan sumando su ángulo, mientras que los polos aportan restando su ángulo. Y de esa manera se puede construir lo que conocemos como la respuesta en frecuencia. Esto sería una respuesta en frecuencia continua, ¿no es cierto? Pero entonces resulta que esta representación, para obtener esa representación de la respuesta en frecuencia, es el uso de polos y ceros, resulta ser muy poderosa y muy conveniente, porque pues básicamente utilizando solamente unos números
que son los correspondientes a los polos y los ceros, puedo caracterizar la respuesta en frecuencia. Esto resulta ser simple. Esos simples números caracterizan la respuesta y resulta ser poderoso porque es posible construir la respuesta en frecuencia completa simplemente identificando el aporte que esos términos de polos y ceros pues realizan con respecto a la función de transferencia completa. Pero entonces vamos a ver esa aproximación, una versión simplificada de lo que significa la construcción de la respuesta en frecuencia. Podemos utilizar esa representación simple que resulta del uso de polos y ceros para construir una representación gráfica conocida como los diagramas de Bode, que no son más que aproximaciones mediante rectas a la respuesta en frecuencia de un sistema. Entonces, ¿cómo es eso del comportamiento asintótico? Miremoslo para el caso de un cero. Entonces yo tengo la respuesta en magnitud, se puede caracterizar a frecuencias bajas y a frecuencias altas. Vamos a utilizar esto de frecuencias bajas y frecuencias altas porque normalmente analizando lo que ocurre a frecuencias bajas y a frecuencias altas es suficiente para imaginarse incluso lo que ocurre en el intermedio, a frecuencias intermedias. Entonces, para la construcción de los diagramas de Bode vamos a identificar qué es lo que ocurre a frecuencias bajas, qué es lo que ocurre a frecuencias altas y con base en eso vamos a deducir qué es lo que ocurre en las frecuencias intermedias. Entonces, para un cero, recordemos que lo que tenemos es un vector que representa a determinadas frecuencias el comportamiento de esa función de transferencia y se asocia pues a una representación en magnitud y en fase. Desde el punto de vista de la magnitud, entonces yo puedo caracterizar ese comportamiento por unas rectas. Entonces fíjense que yo puedo tener a bajas frecuencias, es decir, si yo digo que este término tiende a ser cero, entonces básicamente lo que estoy diciendo es que omega es cercano a cero, es decir, estoy en bajas frecuencias. Entonces lo que tengo es una magnitud que tiende a ser constante. Si esto es 0, entonces esto es menos z sub 1 y la magnitud de eso entonces será z sub 1, que básicamente podría estar caracterizado por una recta z sub 1. A altas frecuencias, entonces omega va a ser mucho más grande que z sub 1 y por lo tanto esto va a tender a ser omega. De manera entonces que a altas frecuencias lo que voy a tener es una magnitud relacionada con omega que básicamente tomará pues un par de valores. Para frecuencias negativas será una recta de este tipo y para frecuencias positivas será una recta de este tipo. Resulta que con esa aproximación de bajas frecuencias y altas frecuencias, entonces yo voy a poder hacer una caracterización de esa respuesta en frecuencia utilizando esa aproximación de bajas y altas frecuencias. ¿Y eso cómo se hace? Entonces, partiendo de esta aproximación que dije a bajas frecuencias, entonces esto se aproxima a esta recta. A altas frecuencias esto se aproxima a este par de rectas. Resulta que yo puedo cambiar esa representación en magnitud simplemente cambiando como la escala tanto del eje horizontal como del eje vertical, del eje de magnitud. Entonces, si lo que hago es representar en escala log-log, es decir, la magnitud ya no la voy a representar como una magnitud continua, sino como una versión logarítmica de esa magnitud. Entonces
Al hacer esa representación en escala log-log, ya la magnitud, que era esta curva que vemos acá, representada por la línea azul, entonces ya va a tener un comportamiento a bajas frecuencias que es plano, es decir, de hecho para frecuencias inferiores a lo que conocemos como la frecuencia de corte, será plano, y en la frecuencia de corte entonces ya tendremos una pendiente positiva que será igual a 1. Eso para la línea azul. Resulta que esta aproximación log-log hace que esta línea, que resulta ser constante, pues estará representada por esta línea roja que aparece acá, que fíjense que es una representación asintótica o muy cercana a esa línea azul, mientras que este par de líneas verdes para frecuencias positivas, fíjense que aquí estoy representando, al representarlo de manera logarítmica, aquí tengo solamente las frecuencias positivas. Estos números negativos que hay aquí se asocian a logaritmos de frecuencias muy pequeñas. Cuando tengo frecuencias pequeñas, estoy en una región como por aquí, el logaritmo toma valores negativos, es por eso que aquí toma valores negativos. Entonces, lo que estoy representando son frecuencias positivas. Esta es una gráfica asociada a las frecuencias positivas. Recordemos que en ingeniería lo que utilizamos son frecuencias positivas, básicamente porque los sistemas físicos reales se asocian a la frecuencia positiva. La frecuencia negativa, desde el punto de vista físico, pues en realidad no existe, pero una frecuencia positiva se asocia entonces a un gráfico de este tipo representado en escala log-log. Entonces en escala log-log, fíjense que yo puedo entonces plantear un análisis para bajas frecuencias. Entonces, representado como el límite cuando la frecuencia tiende a cero, es decir, para bajas frecuencias de esa magnitud, entonces tengo esa recta que resulta ser Z1, es esta recta que aparece acá, ¿no es cierto? Que fíjense que está sobre cero porque aquí lo que hice fue una normalización con respecto a Z1. Entonces, como la magnitud resulta ser el valor absoluto de Z1, aquí tengo el logaritmo de el valor absoluto de Z1 sobre Z1, que resulta ser el logaritmo de 1, que es igual a 0, por eso esta recta está por aquí en 0, ¿no es cierto? Cuando ya hablamos de altas frecuencias, entonces lo podemos representar matemáticamente como el límite cuando omega tiende a infinito. Lo que voy a tener es omega, y entonces eso lo que representa es una recta con pendiente igual a 1. Básicamente esto es como este es el eje omega, que en este caso está representado en términos logarítmicos, entonces por ser una escala log-log, esto va a tener una pendiente igual a 1, ¿no es cierto? Entonces lo que tengo es una recta asintótica que representa la manera en la que cambia esa magnitud aumentando en escala log-log, aumentando con pendiente igual a 1. Resulta que esta aproximación asintótica resulta ser suficientemente buena. Yo puedo utilizar este par de rectas, la recta roja y la recta verde, para representar lo que ocurre en este caso con la respuesta en frecuencia en escala log-log para un 0, ¿no es cierto? Resulta que esto se repite y finalmente pues la característica una de esas características fundamentales de esta recta es que este par de rectas asintóticas se juntan en un punto en el cual la frecuencia se conoce como frecuencia de corte. La frecuencia de corte en este caso, fíjense que es igual al mismo valor del 0, porque en esta versión normalizada, si omega toma el valor del 0, que es Z1, entonces aquí me da
z1 sobre z1 y el logaritmo pues que es 1 y el logaritmo de 1 es 0. Aquí lo que estoy diciendo es que a la frecuencia de corte es que ocurre el cambio de pendiente y la frecuencia de corte está caracterizada por el mismo valor del 0. Uno sabe entonces que en el valor del 0 ocurre este cambio de pendiente. Aquí tengo pendiente igual a 0, llego a la frecuencia de corte, que esto es para frecuencias bajas. En la frecuencia de corte, entonces ocurre ese cambio de pendiente para tener una pendiente unitaria, ¿no es cierto? Entonces para un 0 tengo una aproximación asintótica que caracteriza de manera suficientemente aproximada esa respuesta en frecuencia azul, que sería como la respuesta en frecuencia continua, ¿no es cierto? Aquí se presenta un pequeño error que caracterizaremos un poco más adelante. Bien, ¿qué ocurre en el caso de un polo? Entonces en el caso de un polo lo que tengo es, recuerden que tengo es un término en el denominador, una aproximación mediante rectas a baja frecuencia y a alta frecuencia, o mediante curvas a baja frecuencia y alta frecuencia. Entonces cuando es a baja frecuencia, recuerden que esto tiende a ser 0, entonces lo que tengo es 1 sobre P1, o sea la magnitud de 9 sobre P1, que básicamente es una constante, lo representado por esta recta roja. Para el caso de altas frecuencias lo que tengo es, esto se hace grande, mucho más grande con respecto a esto, entonces la magnitud de esto queda 9 sobre el valor absoluto de omega, que es una curva de este tipo y una curva de este tipo para valores positivos. Aquí no se ve pues muy bien cómo esa relación a bajas frecuencias y altas frecuencias, pero si lo que hago es obtener una aproximación en escala log-log nuevamente, entonces me vuelven a aparecer un par de rectas asintóticas. En este caso ya para el polo, considerando que está en el denominador, entonces lo que ocurre a bajas frecuencias es que tengo esta recta. Fíjense que es una recta que en escala logarítmica está normalizada a 9 sobre el valor absoluto de P1, entonces por eso este valor es 0. Cuando h de j omega es igual a, para bajas frecuencias, 9 sobre P1, esto vale 1, y el logaritmo de 1 es 0, entonces por eso tengo una recta aquí sobre 0 en escala log-log. Tengo una frecuencia de corte y esa frecuencia de corte resulta ser el mismo valor del polo en este caso. Entonces fíjense que aquí vale 0 porque aquí tengo para el eje horizontal pues el logaritmo de omega sobre P1 está normalizado al valor del polo. Quiere decir que cuando omega es igual a el valor absoluto de P1, esta división me da 1 y el logaritmo de eso me da 0. Quiere decir que en la frecuencia de corte omega igual al valor del polo, entonces tengo la frecuencia de corte, y determinar la frecuencia de corte entonces es básicamente conocer el valor del polo. Entonces lo que tengo es una recta roja con pendiente 0 que cambia en la frecuencia de corte a una recta con pendiente negativa. La pendiente es menos 1, ¿cierto? Entonces esta pendiente, esta recta verde pues se asocia al comportamiento a altas frecuencias. A altas frecuencias entonces lo que tengo en escala log-log es una recta que resulta ser asintótica a la respuesta real, que sería el azul, a la respuesta en frecuencia real. Y entonces ese par de rectas asintóticas permiten obtener una aproximación suficientemente buena, y eso es lo que se conoce como el diagrama en magnitud de Bode. Bode lo que hace es plantear esas aproximaciones asintóticas que me permiten construir, conociendo solamente el valor del polo, una gráfica de respuesta en frecuencia suficientemente aproximada. Utilizando esas rectas, entonces yo utilizo la recta roja hasta la frecuencia de corte y una recta verde desde la frecuencia de corte hacia adelante que tiene una pendiente de menos 1. Utilizando esa aproximación asintótica, fíjense que se aproxima suficientemente bien a
la representación azul, que es la representación real, ¿cierto? Y entonces de eso se trata la representación en magnitud de los diagramas de Bode, una representación mediante rectas asintóticas suficientemente buena. Bien, entonces en ese orden de ideas, si yo conozco, por ejemplo, un par de sistemas que tienen, aquí sería H1DS, aquí sería H2DS, aquí hay un error, o sea, aquí es H2DS. Entonces, si H1DS es un sistema cuya función de transferencia es 1 sobre S más 1, es decir, tenemos un polo ubicado en S igual a menos 1, esta otra función de transferencia de otro sistema es 1 sobre S más 10, tengo un polo en S igual a menos 10. Entonces, la pregunta es, ¿y qué relación existirá entre los diagramas de magnitud en escala log-log? Es decir, esa aproximación a esos diagramas de Bode de la respuesta en frecuencia de esos sistemas. Entonces, lo que tengo es, en escala log-log, fíjense que tengo, para el caso en el que tengo 1 sobre S más 1, para bajas frecuencias, lo que tengo es, este S se hace 0, entonces lo que tengo es la magnitud de 1 sobre 1, que en escala logarítmica vale 0, ¿no es cierto? Para bajas frecuencias, entonces tengo el logaritmo de esa magnitud está sobre 0. Por otro lado, y para bajas frecuencias, para la otra función de transferencia, si esto se hace 0 para bajas frecuencias, entonces lo que tengo es la magnitud de un décimo, y el logaritmo de un décimo para bajas frecuencias es menos 1. Por eso a bajas frecuencias esta recta está en menos 1. Con respecto a las frecuencias de corte, entonces yo tengo en escala logarítmica, la frecuencia de corte de este sistema estaría en 1, que resulta ser el valor del polo, y el logaritmo de 1 es 0, por eso aquí la frecuencia de corte es 0. Luego para esta, la frecuencia de corte está en el lugar donde está ubicado el polo, que en este caso es 10, y entonces lo que tengo es el logaritmo de 10, que es 1, por lo tanto para esta respuesta en frecuencia, la frecuencia de corte ocurre en 1. Y luego, para el primer caso de esta función de transferencia, sabemos que después de la frecuencia de corte lo que voy a tener es una recta asintótica con pendiente menos 1, que sería esta pendiente azul. Para este otro caso, lo que tengo es, después de la frecuencia de corte, una recta con pendiente menos 1, que sería esta de acá, lo que quiere decir que al tener dos sistemas que tienen polos ubicados, uno en menos 1 y el otro en menos 10, lo que ocurre es que fíjense que la gráfica de magnitud desciende, o sea, está un poco por debajo, y la frecuencia de corte pues está un poco corrida, pues en este caso corrida hacia la derecha para esta frecuencia de corte que está para el logaritmo de omega en 0 y en este caso para el logaritmo de omega en 1, que se asocia a frecuencias en 1, pues aquí tendríamos una frecuencia igual a 1 y aquí tendríamos una frecuencia igual a 10, que en escala logarítmica pues son 0 y 1, ¿no es cierto? Eso es equivalente entonces a correr horizontal y verticalmente sin generar ningún escalamiento adicional, ¿no es cierto? Básicamente desplacé a la derecha y hacia abajo la respuesta en frecuencia de la segunda función de transferencia con respecto a la primera, pero no hay ningún escalamiento. Bien, entonces ejemplos de lo que significa la construcción de la gráfica de magnitud de la respuesta en frecuencia utilizando las aproximaciones asintóticas. Pero entonces, ¿qué ocurre con sistemas más complicados? ¿Cómo yo puedo determinar cómo es el comportamiento asintótico de sistemas que tienen múltiples ceros o que tienen múltiples polos? Entonces, partamos de
esa concepción general que me permite representar una función de transferencia como una ganancia multiplicada por el producto de unos términos en el numerador que llamamos ceros y el producto de unos términos en el denominador que llamamos polos. Esta es una representación genérica de una función de transferencia. Entonces, lo que eso significa es que desde el punto de vista de la representación vectorial, lo que voy a tener es el producto de unos vectores en el numerador y el producto de unos vectores en el denominador para ceros y para polos respectivamente. Eso quiere decir que si yo tengo un sistema que tiene ceros y polos, entonces yo voy a tener para un punto S0 cualquiera en el plano complejo, entonces la evaluación de esa función de transferencia me dará un vector asociado al cero, un vector asociado al polo, y entonces en este caso lo que voy a tener es el cociente para el caso de la magnitud de la magnitud del cero sobre la magnitud del polo, y para el caso del ángulo, pues lo que voy a tener es el ángulo del cero le resto el ángulo del polo, ¿no es cierto? Y de esa manera pues lo hacemos para sistemas que tengan múltiples ceros y múltiples polos. Desde el punto de vista de magnitud, otra manera de representar esa condición de magnitud básicamente es, yo puedo representarlo como el producto de la magnitud de la ganancia multiplicado por el producto de las magnitudes de los ceros en el numerador sobre el producto de las magnitudes de los polos en el denominador, ¿no es cierto? Para la representación utilizando lo que hemos llamado los diagramas de Bode, entonces vamos a utilizar el logaritmo de la magnitud. ¿Por qué el logaritmo de la magnitud? Fíjense que en la representación anterior lo que tenemos es productos de magnitudes en el numerador sobre productos de magnitudes en el denominador. Lo que estamos planteando es, no planteemos la magnitud de esta forma, sino que hagámoslo como el logaritmo de esto, ¿no es cierto? Y vamos a aprovecharnos entonces de las propiedades de los logaritmos para representar la magnitud. Ya no vamos a representar la magnitud de esta forma, sino como el logaritmo de esto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque pues esta es la representación sin logaritmos. Al aplicar los logaritmos, aquí es donde ocurre un poco de la magia que tienen las propiedades de los logaritmos. Esa magnitud representada de manera logarítmica ya no es el producto de unos términos en numerador y denominador, sino que como por propiedades de logaritmos, el producto de logaritmos es igual a la suma y el cociente de logaritmos es igual a la resta de los logaritmos. Entonces aquí lo que ocurre es que yo represento esa magnitud mediante el logaritmo de la magnitud como el logaritmo de k al cual le sumo los logaritmos de las magnitudes de los ceros porque están en el numerador y le resto las magnitudes de los polos que están en el denominador, obviamente los logaritmos de esas magnitudes, básicamente porque estoy representando esa magnitud en términos del logaritmo, el logaritmo de la magnitud, ¿no es cierto? Aquí convierto de producto y cociente de magnitudes, lo convierto en sumas y restas. Esto me va a permitir entonces hacer sumas y restas de magnitudes, es decir, de los efectos que tienen los ceros y los polos. Voy a poder sumar y restar esos efectos de los ceros y restarle los efectos de los polos, ¿sí? Eso asociado pues a esas propiedades de los logaritmos. Entonces miremos eso cómo se realiza en la práctica. Entonces yo tengo una función de transferencia de este tipo. En una función de transferencia de este tipo lo que tengo es un 0 en el origen y tengo un par de polos, uno en -1 y otro en -10. Entonces puedo representar en el plano complejo esas condiciones. Entonces tengo un 0 ubicado en 0, un polo en -1, un polo en -10.
y vamos a coger el aporte individual de cada uno de esos elementos. Desde el punto de vista del cero, yo puedo obtener una gráfica en escala log-log de el aporte que el cero entrega. Entonces, un cero en el origen lo que plantea es como S es igual a 0, no voy a tener ninguna frecuencia de corte, y como es un 0 voy a tener una pendiente positiva. Eso quiere decir que tanto para bajas frecuencias como para frecuencias altas, lo que ocurre es, como no tengo frecuencia de corte, o la frecuencia de corte está en S igual a 0, que está muy debajo de esta escala. Recuerden que esto es el logaritmo de omega, pero para omega positivos. Entre otras, el logaritmo está definido solamente para frecuencias positivas. Entonces, en este caso, esta escala logarítmica lo que plantea es frecuencias bajas, aquí cercanas a 0, aquí para la frecuencia 1, porque el logaritmo de 1 es 0, y aquí para frecuencias superiores a 1. Entonces, para un único polo, lo que tengo es un polo en el origen, no tiene frecuencia de corte, entonces lo que tengo es una recta con pendiente positiva, en este caso la pendiente sería 1, ¿cierto? Para todos los valores en ese orden de ideas. Entonces lo que tengo es que para el logaritmo de omega igual a menos 2, entonces tengo un logaritmo, pues tengo una magnitud que es el logaritmo de j omega, que es igual a menos 2. Cuando es menos 1 es menos 1, cuando es 0 es 0, y así sucesivamente. Eso para ese 0. Miremos el aporte de este primer polo. Entonces, en magnitud lo que tengo es el logaritmo de 1 sobre j omega más 1, ¿no es cierto? Sería esta gráfica de acá. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Recuerden que lo que tenemos es una frecuencia de corte que está en 1. Y el logaritmo de 1 es 0, entonces aquí está representado esa frecuencia de corte en 0, ¿no es cierto? Sabemos que para frecuencias por debajo de la frecuencia de corte, entonces tengo una recta cuya magnitud es 0, y que a partir de la frecuencia de corte lo que tengo es una recta con pendiente negativa, pendiente menos 1, hacia adelante, ¿no es cierto? Para frecuencias por encima de la frecuencia de corte. Resulta que como lo estoy representando en escala logarítmica, entonces yo puedo pensar en la suma gráfica de esas cosas. Quiere decir que, fíjense en esto, para frecuencias por debajo de 0, si yo sumo esta recta con pendiente positiva, se la sumo a esta recta con pendiente 0, pues lo que voy a tener es una recta con pendiente positiva antes de esa frecuencia de corte, ¿no es cierto? Luego lo que tengo es una recta con pendiente positiva, a partir de esta frecuencia de corte se la sumo a una recta con pendiente negativa que tiene la misma pendiente, y entonces esas pendientes se anulan y lo que queda es una pendiente igual a 0. Entonces, por otro lado, bueno, y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por otro lado, si represento la respuesta en frecuencia de este otro polo, lo que voy a tener es pues una recta con pendiente igual a 0 y con magnitud igual a menos 1, porque recuerden que a bajas frecuencias este polo, pues si esto vale 0, entonces lo que tengo es la magnitud de un décimo y el logaritmo de un décimo es menos 1, ¿cierto? La frecuencia de corte ocurre en S igual a 10, o sea, en omega igual a 10 más bien, en omega igual a 10, y entonces el logaritmo de 10 es 1, aquí está la frecuencia de corte en 1, y a partir de ahí tengo una recta con pendiente menos 1 para el caso de este segundo polo. Entonces, como esto está representado nuevamente en escala logarítmica, vamos a hacer las sumas, y entonces empecemos con estos dos primeros términos. Entonces, como les decía, tengo pendiente positiva antes de esta frecuencia de corte,
luego se anulan, después de esta frecuencia de corte, se anulan este par de pendientes. Entonces lo que queda de esos dos primeros, de la suma de esos dos primeros términos, como es el logaritmo, entonces ahí tengo la suma de esos efectos, de el 0, que es j omega, y del polo, que es j omega más 1. Entonces me da como resultado una pendiente positiva hasta la frecuencia 0, y luego se le suma una recta con magnitud 0 debido a la anulación de las pendientes de esta pendiente positiva contra esta pendiente negativa a partir de esa frecuencia de corte. Entonces, si además lo que hago es que a esa primera condición le sumo el efecto del segundo polo, entonces aquí también puedo hacer sumas. Fíjense que lo que tengo es esto. Yo defino los intervalos. Entonces aquí tengo una pendiente positiva hasta la frecuencia 0, que sumada entonces a menos 1, pues entonces me va a dar igual a una pendiente positiva con magnitud menos 1. Luego pues hasta la magnitud menos 1, perdón. Luego, a partir de esa frecuencia de corte, fíjense que lo que tengo es que aquí vale 0 y aquí vale 0 con magnitud menos 1, ahí se conservará 0, menos 1, entonces predominará el menos 1. Y luego, a partir de ahí, aquí tengo pendiente 0, pero aquí tengo pendiente negativa, entonces lo que voy a tener es una pendiente negativa a partir de la frecuencia de corte menos 1, ¿no es cierto? Entonces eso da resultado como pues una gráfica de este tipo. Ya tengo el aporte de el 0 en el origen, del polo en menos 1 y del polo en menos 10, de manera que hasta la frecuencia de corte 0 tengo una pendiente positiva, luego tengo una pendiente 0 con magnitud menos 1 entre 0 y menos 1, y luego a partir de menos 1 tengo una pendiente, a partir de 1 tengo una pendiente negativa, ¿no es cierto? ¿Cómo es la respuesta en frecuencia real para escala log-log de ese sistema? Aquí está. Fíjense que la respuesta en frecuencia real resulta estar suficientemente aproximada. Ocurren errores por aquí alrededor de las frecuencias de corte, errores que ya vamos a caracterizar un poquito más adelante, pero entonces fíjense que tenemos una respuesta en frecuencia real muy aproximada a esa representación mediante las asíntotas que se asocian pues a esa representación mediante diagramas de Bode, ¿no es cierto? Bien, ¿qué ocurre con la representación en fase? Entonces, para la representación en ángulo hemos visto hasta ahora cuál es el efecto en la magnitud. Miremos cómo se caracteriza también mediante rectas asintóticas la respuesta en fase. Entonces, para la fase, primero devolvámonos al ejemplo de un sistema que tiene un solo cero. Entonces, para el tema pues, de la magnitud ya lo conocemos. La fase, entonces, la podemos caracterizar de la misma forma. ¿Qué ocurre a bajas frecuencias? ¿Qué ocurre a altas frecuencias? Entonces, para bajas frecuencias, para la frecuencia igual a 0, entonces yo puedo decir que lo que tengo es un ángulo que vale 0, entonces en 0 tengo un punto en 0. Para altas frecuencias, entonces lo que ocurre es que este punto se desplaza hacia arriba y lo que ocurre con ese ángulo es que tiende a pi medios. Y entonces yo puedo decir que esa aproximación a altas frecuencias puede ser una recta que está sobre pi medios, ¿cierto? Entonces, con una caracterización como esas, yo puedo representar ese ángulo en escala logarítmica, de manera entonces que fíjense lo que ocurre. En la frecuencia de corte, recuerden que la frecuencia de corte para un 0 es el mismo valor del 0, entonces cuando omega vale z1, entonces esto vale 1, el logaritmo de 1 es 0, entonces la frecuencia de corte está por aquí. Fíjense que la manera de caracterizar en escala logarítmica para la frecuencia ese ángulo
se asocia a que pues lo que tengo es una variación a bajas frecuencias de un ángulo que dijimos que era 0 a altas frecuencias. El ángulo dijimos que tendía a pi medios, y el cambio, la caracterización de ese cambio desde el ángulo 0 hasta el ángulo pi medios de desfase ocurre alrededor de la frecuencia de corte. Resulta que aquí en la frecuencia de corte lo que tenemos es una recta con pendiente positiva cuya pendiente es pi cuartos. Entonces fíjense que para hacer esta caracterización, fíjense que la respuesta en fase azul es la respuesta real. Una aproximación asintótica buena ocurre cuando yo planteo que esa transición de 0 a pi medios ocurre pues el inicio del cambio de fase ocurre una unidad por debajo de la frecuencia de corte, empieza el cambio y el cambio termina una unidad en escala logarítmica por encima de la frecuencia de corte, donde la frecuencia de corte está justamente en la mitad de esa transición, que resulta ser el ángulo de fase pi cuartos. Entonces, para obtener la variación en fase, lo que hacemos es determinamos los valores a baja frecuencia, sabemos que es 0, a alta frecuencia sabemos que es pi medios, y lo que hacemos es que identificamos la frecuencia de corte que está en la mitad de esa transición, y una unidad por debajo ocurre el inicio de la transición y una unidad por encima ocurre el final de la transición. Eso en escala logarítmica, ¿no es cierto? Fíjense entonces que el punto medio de esa recta roja, que sería como la aproximación mediante una recta, se aproxima bastante bien a esa transición que ocurre de forma real, que sería la respuesta azul. Si lo hacemos entonces de esa forma, entonces vamos a poder obtener una aproximación mediante rectas a lo que significa el cambio en fase de un 0. ¿Cómo se representa el cambio de fase para un polo? Entonces, recordemos que el cambio de fase, analizándolo a bajas frecuencias, para un polo, para frecuencias bajas, pues estamos frecuencia por aquí, tenemos entonces un ángulo que es igual a 0, pero para frecuencias altas, entonces yo aumento la frecuencia por aquí, lo que va a ocurrir es que este ángulo se va a hacer pi medios, pero recordemos que para los polos los ángulos son negativos, entonces ese pi medios que ocurre al subir la frecuencia se convierte en menos pi medios, entonces por eso esto es que tiende en frecuencias altas a una recta que es menos pi medios. Desde el punto de vista de la representación, entonces podemos hacer una aproximación mediante rectas utilizando escala logarítmica en la frecuencia. Lo mismo que decíamos hace un rato, es una transición para bajas frecuencias entre 0 y menos pi medios para altas frecuencias. La transición entre 0 y menos pi medios la hacemos con una recta. Esa recta la determinamos primero que todo identificando la frecuencia de corte. Entonces recordemos que la frecuencia de corte para ese polo pues resulta ser el mismo polo, que en este caso es el logaritmo de P1 de omega sobre P1, que es cuando omega vale el valor del polo, esto vale 1, el logaritmo de 1 es 0. Entonces si la frecuencia de corte está en 0, para determinar el instante en el que inicia la transición, pues me voy una unidad antes. Entonces esta recta tiene pendiente 0 hasta una unidad por debajo de la frecuencia de corte. A partir de ahí aparece entonces una recta con pendiente menos pi cuartos, es decir, menos 45 grados.
¿cierto? Una recta con pendiente menos pi cuartos, y el final de esa transición ocurre una unidad por encima de la frecuencia de corte. Entonces, basta con saber que la transición ocurre entre 0 y menos pi medios y que una unidad por debajo de la frecuencia de corte empieza la transición, una unidad por encima de la frecuencia de corte termina la transición, y esa transición se une con una recta que tiene pendiente menos pi cuartos. Y esto se repite para cualquier tipo de polo, ¿no es cierto? Entonces basta con conocer el polo para poder caracterizar cuál es el efecto en fase que ese polo genera a esa función de transferencia. Bien, desde el punto de vista de la fase, entonces la representación de la fase de una función de transferencia de por sí pues ya está definida como sumas y restas. Entonces yo tengo la suma del ángulo que genera una ganancia, que si resulta ser positiva pues el aporte en ángulo es 0. Luego tengo la suma de los ángulos que generan los ceros y le resto la suma de los ángulos que generan los polos, ¿no es cierto? Entonces basta con conocer el aporte en ángulo que generan los ceros y que generan los polos para determinar mediante sumas y restas cuál es ese efecto de ángulo. Si el ángulo de K puede ser 0 o puede ser pi dependiendo de si K es positivo o negativo, ¿cierto? Para ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Entonces, para un sistema un poco más complejo, el mismo ejemplo que teníamos hace un rato, vamos a ver cómo se construye la respuesta en fase. Entonces teníamos un sistema que tiene un 0 en el origen, que tiene un polo en menos 1 y que tiene un polo en menos 10. Entonces, desde el punto de vista de la respuesta en fase, el ángulo que representa ese 0, pues básicamente, como está en el origen, no tiene frecuencia de corte y por lo tanto el efecto será de pi medios, tanto para frecuencias bajas como para frecuencias altas. Para el caso del polo, lo que tengo es entonces un polo en menos 1 cuya frecuencia de corte está, en este caso para hacer el logaritmo de omega, pues está en el logaritmo de omega igual a 0, ¿cierto? Entonces yo sé que para ese polo tengo una transición de fase de 0 a menos pi medios y la transición comienza una unidad por debajo de la frecuencia de corte que será menos 1 y termina una unidad por encima de la frecuencia de corte que es 1. Entonces tengo 0, 0 y una recta que empieza en frecuencia menos 1 y que termina en frecuencia 1 con pendiente menos pi cuartos, ¿no es cierto? Para el caso del polo en 10, lo que tengo es lo mismo, una transición entre 0 y menos pi medios, pero aquí la frecuencia de corte ya está en 1 porque como la frecuencia de corte para el segundo polo es 10, entonces el logaritmo de 10 es 1, una unidad por debajo entonces será 0, esa transición empieza en 0, esa transición termina en 2 y por lo tanto tengo una recta con pendiente menos pi cuartos entre 0 y 2. Y este entonces será el efecto de cambio de fase de este polo, de este segundo polo, ¿no es cierto? Entonces yo puedo hacer, nuevamente, vamos a hacer la suma gráfica de estos efectos, de manera que, fíjense que para frecuencias inferiores a menos 1, lo que tengo es una fase de pi medios a la que le sumo 0, por lo tanto será pi medios para las frecuencias entre menos 2 y 1, será pi medios. Luego, al sumar pi medios con esta recta con pendiente negativa, pues entonces fíjense que empieza en 0 y esta recta termina en pi medios, lo que quiere decir que al sumarle pi medios
entonces menos pi medios más pi medios va a terminar esta transición en 0. Es por eso que empieza en pi medios y termina en 0. Y luego, a partir de la frecuencia 1, aquí tengo el valor de menos pi medios y aquí le sumo pi medios, entonces a partir de la frecuencia 1, pues el logaritmo de omega de esa frecuencia en 1, entonces voy a tener un valor de pi medios menos pi medios que es 0, entonces será 0. A eso, que es el efecto de este 0 con este polo, le puedo añadir el efecto de este otro polo, simplemente sumándole esta característica de comportamiento para ese polo. Entonces, al hacer estas operaciones, fíjense que tengo unos intervalos entre menos 2 y menos 1 es constante, entonces aquí es pi medios más 0, que será pi medios para este rango de frecuencias. Luego tengo entre menos 1 y 0, tengo una pendiente negativa, mientras que aquí entre menos 1 y 0 la pendiente es constante, entonces aquí se quedará entre menos 1 y 0 con una pendiente de menos pi cuartos. Luego, fíjense que entre 0 y 1 tengo pendiente de menos pi cuartos, hay que sumarle una pendiente de menos pi cuartos entre 0 y 1, lo que quiere decir que voy a tener una pendiente de menos pi medios entre 0 y 1. Y luego, aquí tengo una pendiente constante entre 1 y 2, a la que le sumo una pendiente negativa entre 1 y 2 de menos pi cuartos, entonces ahí voy a tener una pendiente de menos pi cuartos. Y finalmente, aquí tengo una pendiente constante a la que le sumo una pendiente constante, aquí es 0 y aquí es menos pi medios, entonces esto va a quedar dos valores pues sumados, que va a quedar en menos pi medios. Entonces el resultado de esa suma va a ser algo como esto: entre menos 2 y menos 1 es 0 la pendiente, luego entre menos 1 y 0 voy a tener una pendiente de menos pi cuartos, entre 0 y 1 una pendiente de menos pi medios, entre 1 y 2 una pendiente de menos pi cuartos, y entre 2 y 3 una pendiente que es 0. Entonces voy a tener una variación para este sistema, voy a tener una variación en fase, un sistema con un 0 en el origen y un par de polos, uno en menos 1 y uno en menos 10. Voy a tener una variación en fase para frecuencias bajas de pi medios hasta menos pi medios y una transición entre las frecuencias intermedias de esta forma. Si yo comparo eso y cómo es la transición de manera real, entonces será algo como esto. Fíjense que la respuesta en frecuencia, que sería esa línea no punteada, sino la respuesta real, sería bastante aproximada a esa aproximación mediante rectas que hemos aprendido a construir. Esa es la manera entonces en la que se construye una respuesta en fase asociada a lo que son los diagramas de Bode. Pero entonces, un planteamiento de un ejercicio, vamos a graficar la respuesta en frecuencia de un sistema que tiene un 0 en menos 1 y un par de polos, uno en menos 10 y otro en menos 100. Esto va a ser un ejercicio para que lo trabajen de manera desconectada y para que, utilizando la metodología que acabo de explicar, entonces aprendan a construir la respuesta de magnitud y fase de esa función de transferencia. Eso en términos generales, ¿cómo se plantea? Simplemente como para recordar. Uno lo que plantea es esto. Uno tiene para la magnitud frecuencias de corte en omega igual a 1 asociado a este 0, que en escala logarítmica será el logaritmo de 1 es 0. Entonces aquí tengo una primera frecuencia de corte, luego tengo una frecuencia de corte en 10, en la frecuencia 10, cuyo logaritmo de omega será 1,
sea, el logaritmo de 10 es 1, aquí tengo una segunda frecuencia de corte, tengo una tercera frecuencia de corte en 2, porque el logaritmo de 100 es 2, entonces tengo esta frecuencia de corte aquí. Y luego, al hacer un análisis de el tema de las pendientes en los diferentes rangos, lo que voy a tener es una pendiente constante con magnitud logarítmica en -3 entre -1 y 0, luego entre 0 y 1 con pendiente positiva, pendiente igual a 1 entre 0 y 1, luego va a tener un valor constante de la magnitud para frecuencias para el logaritmo de omega entre 1 y 2, cuya magnitud será -2, y luego una pendiente negativa a partir de esa frecuencia de corte en logaritmo de omega igual a 2, ¿cierto? Esta entonces es la respuesta en frecuencia en escala log-log de un sistema con función de transferencia de esta forma. Entonces les queda como ejercicio para que por favor lo realicen, el paso a paso de la construcción de esta respuesta en fase. Debe quedar algo igual en escala log-log. Y entonces, ¿cómo será la respuesta en fase? Esta es la respuesta en magnitud. ¿Cómo será la respuesta en fase? Construir entonces la gráfica de la respuesta en fase. Eso les queda como ejercicio para que practiquen la realización de estos procedimientos. Entonces, en resumen, lo que he dicho es que la respuesta en frecuencia mediante diagramas de Bode son aproximaciones mediante líneas rectas de la gráfica de magnitud que básicamente al utilizar el logaritmo de esa magnitud me permite representarlo mediante sumas. Entonces el logaritmo de la magnitud es las sumas de los efectos de las magnitudes en logaritmo, la suma de los ceros menos los efectos de las magnitudes en logaritmo de los polos. Y con respecto al ángulo, entonces pues básicamente ya el ángulo por definición resulta ser la suma de los ángulos de los ceros menos la suma de los ángulos de los polos, ¿no es cierto? De manera que obtengo una aproximación en escala log-log de esta forma. Resulta que los diagramas de Bode para las gráficas de magnitud normalmente y con mayor frecuencia se representan en decibeles. Entonces, ¿qué es eso de representar el diagrama de magnitud en decibeles? Lo primero es plantear algo que resulta ser lógico e intuitivo. Ya los diagramas de Bode representados en decibeles cambian en primera instancia la representación de la frecuencia. Imagínense esto. Yo tengo un generador de señales y el generador de señales, la frecuencia cambia de forma lineal. Es decir, yo voy a tener una frecuencia que aumenta y disminuye no en función del logaritmo, sino en función de la frecuencia. Entonces yo tengo para un generador de señales cuyas frecuencias se ajustan en Hertz, entonces yo voy a aumentar esa frecuencia en Hertz de manera lineal. Entonces resulta ser más intuitivo y más lógico representar el eje de la frecuencia no en escala log, sino en escala la frecuencia de forma lineal, pero representar esa frecuencia en escala logarítmica. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, primero el planteamiento de un ejercicio, identificar cuál es el efecto de esta ganancia k igual a 10 con respecto a k igual a 1. ¿Cómo sería
Si k fuera igual a 1, pues ese ya lo vimos, ¿cierto? Son los ejemplos anteriores. Entonces la pregunta es, aquí lo que hice fue añadir una ganancia k igual a 10. La pregunta es, para ese ejercicio de análisis, sería comparar, fíjense, esta respuesta en frecuencia en escala log-log para el caso en el que tengo una ganancia igual a 10, comparen esta con respecto a la que se tenía para el caso en el que k era igual a 1. Y lo mismo, comparen la respuesta en fase de esta, que es para una ganancia igual a 10, con respecto a cómo sería para el caso en el que k vale 1, que ya lo vimos anteriormente. Comparen estas con respecto al caso anterior e identifiquen entonces cuál es el efecto de añadir una ganancia. Si añado una ganancia k igual a 10 a la función de transferencia del sistema. Bien, pero entonces les estaba hablando de la frecuencia, del eje de la frecuencia. Entonces resulta más intuitivo representar la frecuencia, pues si es omega en radianes por segundo, o si es la frecuencia f representada en hertz. Entonces representada de esa forma, pero como las variaciones de omega resultan ser muy grandes, entonces resulta ser conveniente representar ese omega en escala logarítmica. Es diferente representar omega en escala logarítmica, que lo que hace es plantear una representación de esta forma, que tener el logaritmo de omega, que lo que hace es tener una representación equiespaciada de esas frecuencias, ¿no es cierto? Entonces aquí es importante entender esa diferencia. Entonces vamos en esta, que es la forma común en la que se representan los diagramas de Bode, es el eje de la frecuencia está en escala logarítmica, de manera que lo que me permite es ver la frecuencia en radianes por segundo, en este caso, en un rango de frecuencias grande, utilizando pues una escala, una gráfica que no queda tan grande. Aquí estoy viendo variaciones entre 0.01 radianes por segundo y 1000 radianes por segundo en una gráfica que no es muy larga en el eje horizontal. Es por eso que se utiliza escala logarítmica. Entonces esa es una primera variación con respecto a lo que veníamos planteando. Ya no tenemos escala log-log, sino que tenemos la frecuencia representada en escala logarítmica, de manera que entonces puedo representarla de esta forma. Por otro lado, entonces tenemos la magnitud representada en decibeles. ¿Qué significa ese cambio de magnitud en decibeles? Lo que teníamos es el logaritmo de la magnitud en el eje vertical. El decibel está definido como 20 por el logaritmo de esa magnitud que teníamos representada anteriormente. Entonces básicamente el cambio para representar la magnitud en decibeles es multiplicar esa escala que teníamos anteriormente, que era 0, menos 1, menos 2, por 20. De manera que al multiplicarla por 20, esto ya las unidades de esta magnitud ya se representan en decibeles, que es una unidad que resulta ser estándar. Simplemente multiplicar por 20 esa escala logarítmica que teníamos, pues, esa representación logarítmica que teníamos de la magnitud, de manera que ya no es 0, menos 1, menos 2, sino 0, menos 20, menos 40, de forma entonces que estas pendientes ya no son 1 para la pendiente positiva y menos 1 para la pendiente negativa, sino que se caracterizan como 20 decibeles por década y menos 20 decibeles por década. Entiéndase una década un cambio en magnitud de 10. Entonces pasar de 1 a 10 es pasar de un orden de magnitud de 10. Eso se conoce como una década. Entonces de 1 a 10 es una década, de 10 a 100,
que es un cambio en un orden de magnitud de 10, será una década. Pasar de 10 a 100, pasar de 100 a 1000 será una década, básicamente porque es pasar en un orden, en una escala de 10, ¿no es cierto? Entonces, el cambio de punto 0,1 a punto 1 es una década, de punto 1 a 1 es una década, y así un cambio de un orden de magnitud de 10, entonces será definido como una década. En ese orden de ideas, esas pendientes que antes eran 1, ahora son 20 decibeles por década. Quiere decir que entre punto 1 y 1 he cambiado 20 decibeles. Aquí entre punto 1 y 1 he cambiado entre menos 20 y 0, que son 20 decibeles, ¿cierto? Entonces tengo 20 decibeles por década, sería esta pendiente, y esta pendiente negativa sería de menos 20 decibeles por década. Entonces, al final, la manera en la que se representan de manera más común los diagramas de Bode para la magnitud es en decibeles. Entonces voy a tener una magnitud en decibeles representada como 20 logaritmo de la magnitud, que sería de esta forma, asociándonos a pendientes positivas de 20 decibeles por década o de menos 20 decibeles por década. Bien, como cambié la escala en frecuencia para la magnitud, entonces utilizo la misma escala en frecuencia para la fase. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a representar la frecuencia en escala logarítmica tanto para magnitud como para fase. Bien. La aproximación mediante rectas resulta razonablemente precisa. Caractericemos el error entonces que se genera al utilizar esta representación mediante rectas. Si yo tengo en este caso para un polo tengo como frecuencia de corte 1, que aquí será 1 porque ya no estoy utilizando el logaritmo de omega sino omega, entonces aquí la frecuencia de corte es 1. La representación mediante rectas pues me da una recta con pendiente 0 hasta la frecuencia de corte, una recta con pendiente negativa, que en este caso en decibeles será de menos 20 decibeles por década, que comparada con la respuesta real será de esta forma. Resulta que el error máximo ocurre en la frecuencia de corte. En la frecuencia de corte lo que ocurre es una diferencia de 3 decibeles entre la representación mediante rectas y la representación real. En la frecuencia de corte se genera un error de 3 decibeles, que representado en magnitud pues sería un valor correspondiente a una diferencia igual a raíz de 2. Raíz de 2, si calculo 20 logaritmo de raíz de 2, me da 3 decibeles, que es entonces el error que se genera en esos puntos de máximo error que ocurren en las frecuencias de corte. Esto para el caso de un polo. Entonces básicamente lo que se puede plantear es que en la frecuencia de corte tengo un error de 3 decibeles con respecto a la respuesta en frecuencia real, y es el error máximo posible, ¿no es cierto? Bien. Desde el punto de vista de la fase, ya pues se generan errores en los puntos de transición, que recuerden que son en este caso una década por debajo de la frecuencia de corte y una década por encima de la frecuencia de corte. Ahí se genera un error que resulta ser de 0.1 radianes o el equivalente a 6 grados en esos puntos de transición, ¿sí? Pero entonces en términos generales lo que tenemos es una aproximación suficientemente buena mediante esas rectas. Bien, miremos un ejemplo con respecto a la fase. ¿Cómo serán los diagramas de fase de los siguientes sistemas? Entonces, desde el punto de vista del análisis vectorial, entonces uno fácilmente puede saber que si yo tengo un polo en -1,
A bajas frecuencias lo que tengo es un ángulo que es 0, por eso estoy aquí. A altas frecuencias, recuerden que para un polo, entonces lo que tengo es aumento la frecuencia. Aquí tengo un vector que a alta frecuencia tiende a tener un ángulo de pi medios, pero como los ángulos de los polos son negativos, entonces esto tiende a menos pi medios. Entonces muy fácil, uno puede visualizar que esta es la respuesta en fase de un polo en menos 1. ¿Qué pasa si tengo un polo en 0, un polo en menos 1 y un 0 en 1? Entonces aquí el análisis es nuevamente la representación vectorial. Un vector entre este polo y este 0, un vector entre este 0 y el 0 en el origen, y el origen del plano pues complejo. Y entonces a baja frecuencia lo que tengo es, para el 0 tengo un ángulo de pi, para el polo tengo un ángulo de 0, por lo tanto a bajas frecuencias tengo un ángulo de pi. ¿Qué pasa a altas frecuencias? Entonces a altas frecuencias lo que tengo es, para el 0 un ángulo que tiende a pi, para el polo un ángulo que también tiende a pi pero que es negativo, o sea, a pi medios, cuando estas frecuencias aumentan este ángulo tiende a pi medios. Cuando estas frecuencias aumentan el ángulo de este polo tiende también a pi medios pero negativo, entonces menos pi medios, por eso pi medios menos pi medios tiende a 0 a altas frecuencias. Para el caso en el que tengo dos polos en el mismo lugar, dos polos en menos 1, entonces lo que tengo es, para bajas frecuencias, entonces tengo un vector cuyo ángulo es 0, el otro vector cuyo ángulo es 0, y la suma de esos dos, 0 más 0 da 0, por eso esto empieza en 0. Para altas frecuencias tengo, supongamos la frecuencia por acá arriba, entonces tengo el ángulo de un polo que es pi medios, tiende a ser pi medios, pero negativo, o sea menos pi medios, y luego para el otro polo también es pi medios, es decir menos pi medios, y menos pi medios da menos pi, por lo tanto esto tiende a ser un cambio de fase igual a menos pi. Y lo mismo tipo de análisis para dos ceros ubicados en el mismo lugar. Entonces tengo un par de vectores que a baja frecuencia, o sea evaluados aquí en el origen, entonces tengo 0 y 0, la frecuencia empieza en 0, y a medida que aumento la frecuencia, o sea si la frecuencia aumenta, tengo un vector de un polo tendiente a pi medios, el otro vector del otro polo del otro 0 tendiente también a pi medios. Entonces pi medios más pi medios pues hace que la respuesta en fase a altas frecuencias tienda a ser pi, ¿no es cierto? Entonces de manera muy fácil se puede determinar cómo es el diagrama de fase de polos y ceros y el efecto en fase que ese sistema o los sistemas caracterizados por esos polos y ceros representan. Bien, ¿qué pasa con sistemas de segundo orden? Yo puedo tener un sistema cuya función de transferencia se asocia a un sistema de segundo orden. Aquí tenemos una función de transferencia de segundo orden y vamos a ver cómo resulta ser la respuesta en magnitud de un sistema cuya función de transferencia de segundo orden genérico se puede ver de esta forma, en el cual tenemos un factor Q conocido como factor de calidad y vamos a ver cuál es el efecto de ese factor de calidad en la representación en magnitud de la respuesta en frecuencia de ese sistema de segundo orden. Por otro lado, aquí desde el punto de vista genérico, fíjense que se hace como una normalización a lo que conocemos como la frecuencia de resonancia omega 0, que sería como el equivalente a la frecuencia de corte de los sistemas pues, que hemos planteado anteriormente. Lo que ocurre es que en omega 0 ocurre un fenómeno de resonancia que ya vamos a ver que depende, entre otras, pues, de ese factor de calidad. Entonces, ¿cómo es la respuesta en frecuencia
de un sistema de segundo orden representado de esta forma. Lo que tenemos es, desde el punto de vista general, lo podemos caracterizar por una recta con pendiente 0 en escala log-log, cuya magnitud vale 0, y con frecuencia de corte, que en este caso pues, se asocia a lo que se conoce como frecuencia de resonancia, omega 0, donde omega 0, fíjense que cuando toma el valor de la frecuencia de resonancia, pues omega 0 sobre omega 0 se hace 1, el logaritmo se hace 0, y por eso aquí ocurre como esa transición en la frecuencia de resonancia. La transición lleva a una recta con pendiente negativa, que ya no es una pendiente igual a 1, como era en el caso de un único polo, sino un sistema con pendiente negativa menos 2, que para la representación mediante diagramas de Bode, utilizando pues como unidades los decibeles, será una pendiente de menos 40 decibeles por década, ¿no es cierto? Entonces ese es un cambio significativo. Ya como tenemos un sistema con dos polos, ya no tenemos una pendiente de menos 20 decibeles por década, sino una pendiente de menos 40 decibeles por década, después de que ocurre pues, la frecuencia de resonancia, que es donde ocurre el cambio dependiente de la respuesta en frecuencia, ¿no es cierto? Pero entonces, en este punto, ocurre un fenómeno que depende del valor del factor de calidad. El factor de calidad, además, determina cuál es el valor real de este par de polos complejos conjugados. Tengo un sistema de segundo orden con polos complejos conjugados, y entonces resulta que en función del factor de calidad, estos polos están más cerca al eje imaginario o más lejos, tienen un valor real más negativo o menos negativo, ¿no es cierto? Entonces, a medida que Q aumenta, pues entonces esto se hace más pequeño, de manera que este valor pues se va a ir acercando al eje imaginario. Cuando voy aumentando Q, estos polos se van acercando al eje imaginario, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre al aumentar ese valor de Q? Fíjense que aquí en la frecuencia de resonancia se hace un pico de magnitud. Entonces, yo voy aumentando el valor de Q, y al aumentar el valor de Q, los polos se van acercando al eje imaginario, y en la frecuencia de resonancia ocurre ese incremento en la magnitud. Ese incremento en la magnitud que se asocia a un fenómeno de resonancia es la razón por la cual esa se conoce como la frecuencia de resonancia. Bien, si sigo aumentando el valor de Q, entonces la parte real de esos polos se va haciendo más pequeña, y el pico va aumentando de magnitud, ¿no es cierto? Entonces ese es un primer efecto relacionado con el valor de Q, ¿no es cierto? Bien, cuando tengo valores de Q mayores a 3, entonces normalmente lo que ocurre es que para bajas frecuencias yo tengo una magnitud que es igual a 1, el producto de las magnitudes de estos vectores se hace igual a 1, y para una frecuencia que sería para una frecuencia determinada, que sería asociada a la frecuencia en resonancia, pues lo que voy a tener es una magnitud máxima. Resulta que este vector será más pequeño justamente en esta frecuencia, que sería la frecuencia de resonancia. Esto ocurre, lo que ocurre en este caso es que el producto de las magnitudes de este vector, que en este caso será mínimo, es 1 sobre 2Q multiplicado por la magnitud de este vector, que es igual a 2. El producto de eso es 1 sobre Q.
pero recuerden que son las magnitudes de un polo, pues de polos, que están en el denominador, y por lo tanto al calcular la magnitud lo que tenemos es que para valores de Q mayores a 3, esto que está en el denominador pasa al numerador y por eso la magnitud se hace tan grande. Entonces en resonancia lo que tenemos es un valor que resulta ser bastante grande, ¿no es cierto? Y alrededor del pico se puede determinar lo que se conoce como el ancho de banda de 3 decibeles asociado al pico. Recordemos que esos 3 decibeles en magnitud pues se asocian a un valor, a un factor de raíz de 2. Por lo tanto, el ancho de banda del pico pues corresponde a la diferencia de frecuencia para las cuales la magnitud es menor que el pico en un factor de raíz de 2. Eso ocurre con respecto a la frecuencia de resonancia, que ocurre por aquí una frecuencia pues por debajo, una frecuencia por encima de esa frecuencia de resonancia en estos valores, ¿no es cierto?, que al hacer el producto de los vectores pues me da raíz de 2 multiplicado por 1 sobre Q. Aquí raíz de 2 multiplicado por 1 sobre Q básicamente es un factor de raíz de Q con respecto de raíz de 2 con respecto a la frecuencia de resonancia que ocurre en una magnitud correspondiente a 1 sobre Q. Entonces en esas frecuencias, una por debajo y otra por encima de la frecuencia de resonancia, voy a estar un factor raíz de 2 por debajo de la magnitud de la frecuencia de resonancia, y es eso lo que se conoce como el ancho de banda de 3 decibeles con respecto al pico para sistemas de segundo orden. Bien, con respecto a la fase, lo que ocurre para sistemas de segundo orden es que en condiciones normales, cuando Q es pequeño, entonces lo que tengo es una transición de fase entre 0 y pi. Ya no es entre 0 y pi medios como ocurría para un sistema de un solo polo, sino que como tengo dos polos, entonces ya la transición es entre 0 y pi. Lo que ocurre es lo mismo que mencionábamos ahora con respecto a la frecuencia de resonancia. En este caso, si omega es igual a la frecuencia omega 0, esto se hace 1 y el logaritmo de 1 es 0, entonces la frecuencia de resonancia está aquí. La transición empieza una unidad antes, o para el caso pues, en el que la frecuencia no sea en escala, no sea el logaritmo de la frecuencia sino en escala logarítmica, entonces sería una década por debajo, empieza la transición, y una unidad o una década por encima, entonces termina la transición entre 0 y menos pi medios. Entonces aquí lo que tenemos mediante una aproximación por rectas es una recta con pendiente menos pi medios o menos 90 grados por década, ¿no es cierto?, para el caso de la representación en la cual pues, la frecuencia está en escala logarítmica. Entonces fíjense que es una situación relativamente fácil de caracterizar, pero que también depende de Q. Si yo voy aumentando los valores de Q, entonces esa transición entre 0 y menos pi ocurre de manera más abrupta, ¿no es cierto? Entonces ahí aumenté Q, de manera que ya esta pendiente no es de menos pi medios, sino que resulta ser una pendiente real, pues en la respuesta real, que resulta ser más abrupta. Desde el punto de vista de la aproximación mediante rectas, que se hace pues, con base en lo que planteamos anteriormente, pues aquí ya se presenta un error que resulta ser mayor. El error aumenta con respecto al cambio de fase real a medida que aumento Q, ¿no es cierto? Porque ocurre pues, un cambio entre 0 y menos pi que resulta ser más abrupto, pero pues igual seguimos utilizando la misma aproximación con rectas asociada a la representación mediante diagramas de Bode. Bien,
Entonces eso caracteriza esa respuesta. En resumen, y ya para terminar con respecto a lo que significa la representación mediante diagramas de Bode, pues podemos decir que la respuesta en frecuencia de un sistema puede ser rápidamente determinada utilizando diagramas de Bode. Los diagramas de Bode se construyen de secciones que corresponden a polos y ceros simples, o utilizando lo que acabamos de ver, cómo se comportan los sistemas de segundo orden. Cada sección simplemente se suma cuando se grafica en coordenadas logarítmicas, y con eso obtenemos una representación mediante una representación de respuesta en frecuencia mediante diagramas de Bode. Bien. Desde el punto de vista de las lecturas, entonces estos temas que acabamos de ver aparecen en el libro guía en el capítulo 3 y en el capítulo 6. Para las próximas presentaciones hablaremos de lo que son los sistemas realimentados, y empezaremos a hablar de la representación mediante Fourier, hablando de las series de Fourier que están en pues la parte de realimentación en el capítulo 11 y la parte de las series de Fourier en el capítulo 3, en los numerales 3.0 a 3.5.9. Entonces, nuevamente hago énfasis en la importancia de realizar las lecturas del libro guía para asegurar entonces el entendimiento previo y aterrizar con base en estas presentaciones esos conocimientos. Entonces, no siendo más, nos vemos en la próxima presentación. Hasta pronto.